Muchísimas gracias por darnos la posibilidad de escucharla, de compartir con nosotros sus conocimientos. Mi nombre es Giselle Curtade, soy integrante de la Comisión de Capacitación del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Salta y en el marco de las actividades previstas por el Programa de Educación de Bioquímica Continua, en la edición 2026, abordaremos hoy la temática Enfermedad de Chagas, Tratamiento y Clínica. Bueno, la disertante la disertación está a cargo de la doctora Gabriela Méndez, que es médica, jefa del programa de epidemiología del Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de Orán y es diplomada en infectología por la Universidad Nacional de Tucumán. Queremos expresarle nuestro más sentido agradecimiento a la doctora por su excelente predisposición y por compartir sus valiosos conocimientos con nosotros. Y en nombre del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Salta, agradecemos a usted y a todos los que puedan conectarse, los que están intentando conectarse para escuchar hoy esta capacitación. Muchas gracias y le dejamos su lugar. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a compartir un poco lo que vemos nosotros habitualmente y importante para comunicarnos con ustedes con respecto a bioquímicos, porque como que es como abrirle la puerta un poquito más de por qué hago tal estudio o qué estoy viendo para eso, para qué me sirve, porque si bien, como nuestras bioquímicas siempre nos dicen, doctora, a mí me llega solamente un papel y una muestra y no sé cómo es el paciente, qué ha pasado con el paciente, cómo ha venido el paciente. Más que nada es para eso, porque no sé si es solamente para bioquímicos o para el público en general. De todas maneras, voy a tratar de hacerlo como para que se entienda tipo básico, algunas cositas así detalladas e importantes para que sepamos o si se ingresan médicos, saber qué laboratorios pedir, qué esperar y cómo hacer el diagnóstico. Vamos a ver si puedo, intentaré colocar el Power que fue proporcionado por la infectología de nuestro hospital. Vamos a ver si puedo. Estamos. No sé si se ve bien ahí. Todavía no se ve. Sí, Ahí, ahora sí. ahora Ahí sí. sí se ve. Sí, Vamos a ver si puedo con esto poner sí, solamente que se vea la diapo. sí se comparte, sí. ¿Se comparte? ¿Se puede ver? Todavía no, ahí abajo en la pantalla Sí, hay como un simbolito. del librito. A ver, A ver, al costado, el de al lado. ahí No, está. bueno, sí, sí, ahí se ve Ahí está. perfecto. Bueno, bueno, vamos a hablar entonces. A ver, ¿se ve? Sí, Se ve doctora, perfecto. muy bien. Pero yo no lo veo. Debe haber salido de su pantalla, doctora. Acá se ve perfecto. Ups. A ver, apretemos el simbolito que está al lado, que es como una especie de balancita, no sé qué símbolo es, no el del librito, sino el que está al costado, a la mano derecha. A ver, espérenme un momento. No, no me permite. ¿Qué pasó? Lo hemos ensayado un montón de veces a la tarde, le cuento. No, pareciera que no. Doctora, en todo caso, lo que puede hacer es dejar de compartir. Usted ya tiene abierto el PowerPoint, ¿verdad? No está compartiendo desde su pantalla. Sí, Bien. lo tengo Ponga de abierto. nuevo compartir pantalla y cuando ponga compartir pantalla, las opciones que le sale, seleccione únicamente el PowerPoint y ahí lo comparte, ¿sí? A ver ahí. Ahí. ¿Se ve? Todavía no, pero ya se va a abrir. Ahí está perfecto. Bien. Entonces, a ver si acá puedo seguirlo.
puedo continuar. Ahí está. Ahí está. Bueno, hoy entonces vamos a charlar un poquito sobre la enfermedad de Chagas. Repito, el Power fue proporcionado por el Servicio de Infectología de nuestro hospital, el Hospital San Vicente de Paul. Hablamos un poquito de los precursores en el estudio de esta enfermedad, que es Carlos Chagas, que es un médico brasilero que se encargó o le llamó mucho la atención con respecto a las enfermedades que tenían en la zona. Salvador Massa, un médico argentino, también colaborador de Carlos Chagas, terminan de hacer lo que es el estudio de cómo podemos diagnosticar y de qué se trata esa enfermedad y el tratamiento que le podemos dar. Por ello es que la unificación de estos dos apellidos es que la tenemos o la estudiamos a la enfermedad. O sea, no viene de una sola persona, sino de dos que estudiaron el por qué tenían esos síntomas estos pacientes, como era para ellos una enfermedad nueva. Dentro de las cifras estimadas con respecto a Chagas, el número de infectados es mucho. No es una enfermedad que podemos decir es una cada mil, no. Tenemos infectados más o menos al 2006, según la Organización Mundial de la Salud, de 6 a 7 millones. O sea, eso fue en el 2006. La incidencia de transmisión vectorial es 41.200 pacientes anuales. El Chagas congénito es de 14.385 anual. Y en nuestro país se estima que nacen más o menos 1.300 niños de Chagas congénitos por año. Entonces, es una cifra un poquito alta, ¿sí? Como para que le llamemos un poquito la atención. De 7.300.000 personas son expuestas. Llamamos expuestas a aquellas que no solamente tienen la posibilidad de estar expuesto a contagiarse la enfermedad por estar en un lugar endémico, y de aquellas que son ya positivas y ese bebé o esa mamá embarazada puede transmitir la enfermedad a su niño. 1.600.000 infectadas, que son las que más tenemos que seguir, 300.000 afectadas por cardiopatía de origen chagásico, y la seroprevalencia en embarazada es 6,8% en 2000 y de 4,2% en el 2009. Entonces tenemos 1.300 niños infectados por transmisión congénita. La prevalencia media en menos de 14 años es 1,5. Acá tenemos algo muy importante, que es 9 de cada 10 niños fueron tratados en fase aguda. Acá en la fase aguda, ya vamos a explicar más tarde, es que es más probable que esta fase aguda sea de transmisión vertical. Y 7 de 10 niños tratados ya son en la forma crónica, se curan, ¿sí? Eso es también otra cosa importante que vamos a charlar. ¿Por qué ponemos esta diapo? Porque si bien estamos mejorando, digamos, entre comillas, económicamente, seguimos siendo el Cono Sur el lugar donde más pobreza tenemos, y donde el hecho de no tener medios por los cuales mantener una familia es la emigración de estas personas de lugares donde tenemos zonas endémicas, y ellos ya, niños, adultos, adolescentes, migran a otros lugares y con ellos también llevan la enfermedad, ¿sí? Esa es otra cosa importante que tenemos que saber. Porque esto de la urbanización y la globalización de la enfermedad de Chagas. Porque hoy por hoy puedo llegar a tener, cuando, por ejemplo, no tenemos el vector en Canadá, puedo tener un paciente con Chagas en Canadá, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que son lugares en donde ofrecen mejores posibilidades de trabajo, y la gente emigra, y así como la gente emigra con todo el bagaje de enfermedades que también posee, y muchas veces esas están ocultas o no se ven, ¿sí? O son asintomáticas. Acá tenemos un mapita
en donde nos pone en una línea más bien gruesa por las cantidades que están yendo hacia tal lugar, acá en nuestro epicentro, Brasil y Argentina, y de ahí vamos a Estados Unidos, vamos a Canadá, vamos a poder tener en España, hasta en Australia, ¿sí? Entonces, donde no tenemos triatoma infestan, que es la vinchuca, podemos llegar a tener chagas también en esos lugares, ¿sí? Así como alguien dijo, así como nosotros nos trasladamos en avión, también las enfermedades se trasladan de esa forma. Y así es como llega rápidamente a otros lugares, ¿sí? Y es un lugar donde por ahí casi podemos pensar que no piensan la enfermedad y la empiezan a estudiar no sabiendo por qué puede venir este tipo de patología. Por eso es importante el conocimiento de esta enfermedad. Bueno, en 1991 se establece una comisión intergubernamental para la enfermedad de Chagas, con la Organización Panamericana de la Salud como secretaria para la elaboración de un plan de acción subregional para la eliminación del triatoma infecta. Sabemos que la enfermedad de Chagas la transmite el triatoma, que comúnmente lo llamamos vinchuca, pero el parásito es el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Vamos a ver, dónde tenemos, lo que se trata es de disminuir lo que es la transmisión vectorial, o sea, la eliminación de la vinchuca domiciliaria. Eso se está tratando de hacer en países como Uruguay, Chile, Brasil, otros países de Centroamérica, Paraguay, también nuestra Argentina y 2 departamentos del Perú. La enfermedad de Chagas, entonces, o tripanosomiasis americana, se produce por la infección por Trypanosoma cruzi. Este parásito unicelular que se transmite a través de un insecto hematófago que es la vinchuca, ¿sí? Este insecto, llamado popularmente vinchuca, puede compartir la vivienda con el hombre. La especie más importante en nuestro cono sur es el Triatoma infestans, que es esta pequeña vinchuca. Esto es a nivel América, donde lo tenemos. Puede ser transmitida por otros tipos de triatomas, pero el que más se da en nuestra Argentina y Brasil, en los países limítrofes, es el Triatoma infestans, ¿sí? Tenemos acá todo lo que es Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile y Brasil. Y bien en nuestro país tenemos acá el alto riesgo del vector, de la existencia del vector, está en el que es el norte, en Mendoza, ¿sí? Ahí es donde vamos a poder tener la posibilidad de encontrar el triatoma. Ahora vamos a hablar un poquito, porque medio que es engorroso esto, de que, bueno, la enfermedad viene como con muchos nombres, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso de que la enfermedad de Chagas, qué es el triatoma, qué es una cosa, qué es la otra? Bueno, vamos a lo que realmente, cuál es el origen de la enfermedad, lo da el parásito, ¿sí? El parásito, el triatoma, ingresa en el humano posterior a una picadura de una vinchuca. La vinchuca, en su materia fecal, eyecta los tripomastigotes. Este parásito unicelular ingresa al ser humano, penetra en las diferentes células alrededor de la picadura. En su interior se transforma en amastigotes, ¿sí? Este tripomastigote, que es como es un flagelado, ingresa al torrente sanguíneo y llega a las células. En las células, al ingresar, ahí cambia a mastigotes. Este cambio cíclico del parásito hace la posibilidad de la multiplicación en forma binaria. Luego se diferencia a tripomastigote. Cuando esto va a tripomastigote, pasa a la sangre y así es como circula en todo el organismo. Estos tripas mastigotes, estos parásitos, tienen un tropismo. Le gustan mucho las células
musculares sobre todo las musculares lisas. Y lo vamos a tener circulando por la sangre después que sale de las células y se ha multiplicado dentro de la célula, se transforma nuevamente en tripomatigote y circula en la sangre. Esta forma de circulación en la sangre es lo que va a permitir que la vinchuca, estando en el domicilio del paciente, cuando pica o lo muerde, porque estos son hematófagos, o sea, chupan sangre, viven de la sangre, se alimentan con sangre del humano, también de otros, por ejemplo, del perro, de las gallinas. Bueno, esta vinchuca toma la sangre del paciente que tiene circulando en su sangre los tripomastigotes y así es como se contagia la vinchuca, como adquiere el parásito la vinchuca, porque la vinchuca no se enferma, la vinchuca solamente hace un periodo de la evolución de este parásito, o sea, la vinchuca no se va a morir porque al tomar sangre del humano tiene tripomastigotes, ¿sí? Dentro de la vinchuca tiene su ciclo. Ese ciclo en el estómago de la vinchuca se transforma en epimastigoto, ¿sí? Ese es lo que le permite a este parásito multiplicarse dentro de la vinchuca. Entonces, es en el intestino anterior donde se multiplica, va hacia el intestino posterior de la vinchuca y así es como en las deyecciones o en la materia fecal del parásito van a aparecer los tripomastigotes que son los infectantes para el hombre. Es engorroso, pero despacito lo van a entender cuando lo vean en el dibujo, ¿sí? ¿Qué hace la vinchuca? Aprovecha la oportunidad generalmente nocturna, en donde el paciente está durmiendo, está descuidado, porque obviamente la vinchuca es un insecto, es como una cucaracha, el tamaño más o menos. No sé, si uno ve ese tamaño de insecto cerca, obviamente no va a dejar que lo pique, pero generalmente ataca de noche, sorprende al ser humano y sabemos que estos están viviendo generalmente en viviendas que no son cuidadas, que son de adobe, donde puede este insecto tener su vivienda, que puede ser en las grietas o en las endijas de las paredes de las casas, o bien en los techos. Los techos sobre todo de paja. Es ahí donde viven. Por eso también lo podemos encontrar muchas veces en los gallineros, porque también estas vinchucas se alimentan de sangre de las aves, ¿sí? De los pollos, de las gallinas. Entonces, generalmente cae, alguna vez van a tener la oportunidad quizás de conversar con un paciente que conoce o que él ha visto alguna vez a la vinchuca, no en fotos, sino en vivo y en directo y vivas las vinchucas, que ellos cuentan que sienten como que cae como unas gotas fuertes que caen en la cama o que suena, porque suena al caer el parásito anda, la vinchuca anda caminando por las paredes y se deja caer hasta donde está el humano, ¿sí? Como el humano generalmente está tapado hasta los hombros, es muy probable que la picadura sea en el rostro, ¿sí? La mayoría de las veces se da de esa forma. Acá en este esquema también es importante que después lo lean con tranquilidad para entender un poquito, porque vuelvo a decir, esto es bastante engorroso por los ciclos y los nombres que tienen cada uno, es donde yo tengo la posibilidad del diagnóstico y donde el inicio de la enfermedad, ¿sí? Acá en diagnóstico, donde yo lo puedo encontrar al tripomastigote en sangre, y el inicio de la enfermedad cuando ese tripomastigote ingresa a nuestro hasta al ser humano. Bueno, tenemos entonces dos formas importantes de transmisión. La vectorial, que es mediante la vinchuca, y la no vectorial. La no vectorial es muy importante ahora, sobre todo en aquellos países que hemos mostrado, en donde vinchuca no existe, ¿está bien? Entonces, la no vectorial tenemos la congénita, trasplante de órganos,
Esto generalmente ahora ya no se da por los estudios que se hacen previos. La ingesta del parásito que se está dando últimamente en Brasil, la transfusión de sangre, que también no es muy habitual por todos los estudios que se hacen actualmente, ¿sí? A ver, esperen un momento, ser más tarde. Y los accidentes de laboratorio. Eso también es muy importante tener en cuenta. Entonces, síntesis vectorial mediante la picadura de la vinchuca y no vectorial, que es lo que mayor cantidad tenemos, es congénita e ingesta de parásitos. Porque ya trasplante de órgano, transfusión de sangre, se supone que ha disminuido mucho por los estudios que se hacen previos y bueno, los accidentes de laboratorio siguen existiendo. Así que eso sí lo podríamos tener también en cuenta. Acá tenemos las manifestaciones clínicas. ¿Qué tengo? En la enfermedad de Chagas puedo tener una fase aguda y una fase crónica. En el hombre se presenta una fase aguda. Cuando hablábamos, las fases agudas podemos dividirlas en dos. En cuando yo soy víctima de una vinchuca, o sea, la vinchuca me picó, y cuando es vía mamá a niño, mamá a bebé, ¿sí? Entonces ahí yo tengo una fase aguda. En cuanto a la fase aguda, ¿qué es lo que pasa? Como comentaba, bueno, acá hay unas imágenes en donde fue mordido o fue picado la persona en las piernitas, y acá esto es muy patognomónico, que es el que se llama el chagoma de inoculación y el signo de Romaña, que le pica en la cara, le produce ese edema bipalpebral y también se acompaña a una inflamación de los ganglios preauriculares, o sea, hacia adelante de las orejas. Y hay un momento que es asintomática, ¿sí? O sea, no tiene esto y el paciente pasa desapercibido y lo tenemos sin síntomas hasta que aparece la sintomatología, que es lo que se llama fase crónica, ¿sí? O sea, puede pasar asintomático mucho tiempo y ya encontrar nuevamente al paciente cuando ya tenemos la afectación de la fase crónica, que afecta al sistema nervioso, sistema digestivo y el corazón, ¿sí? Bueno, un caso específico, muy especial, son los inmunocomprometidos también, que llegan a tener clínica de sepsis. Dentro de la fase de la enfermedad de Chagas tenemos una aguda, entonces generalmente es asintomática, y una crónica sin patología detectada, sería serología reactiva sin compromiso clínico. Y dentro de la crónica tenemos una patología cardíaca, digestiva y neurológica. Y luego tenemos la reactivación en pacientes inmunocomprometidos, que sería un paciente que está en crónico, pero que al adquirir la enfermedad que disminuye su inmunidad, aparece como aguda, ¿sí? Dentro de la enfermedad de Chagas tenemos entonces una fase aguda en donde tenemos parasitemia, que es donde, bueno, también es importante saber, sobre todo para bioquímicos, qué voy a buscar en la fase aguda y qué voy a buscar en la fase crónica, ¿sí? Entonces, meses tenemos los parásitos, buscamos directamente al parásito y después años podemos tener anticuerpos que ya buscamos con los estudios específicos para detectar anticuerpos. Ya no lo vamos a encontrar al parásito acá, porque ya al fabricar el cuerpo humano anticuerpos, solamente podremos captar anticuerpos. Los métodos de laboratorio son métodos parasitológicos, o sea, voy en busca del parásito. Ahí tenemos gota fresca, gota gruesa, estrus, microhematocrito. Y los indirectos, el seno diagnóstico, que ya no se usa, hemocultivo, PCR. Y de los serológicos tenemos el HAI, el ISA y el IFI. ¿Qué pasa con el Chagas congénito? La mamá con Chagas puede pasar esa enfermedad a su bebé. Es por ello que en los estudios de las embarazadas está dentro de las enfermedades que llamamos TORCH, que es un conjunto de enfermedades que la mamá puede pasar a su bebé. Y eso hacemos, por ello es importante el control serológico de las mamás en el embarazo, como mínimo 3 controles de embarazo en los 3 trimestres,
¿sí? Eso nos va a dar a nosotros, nos avisará qué estamos esperando de ese bebé y qué vamos a hacer cuando ese bebé nazca, porque durante el embarazo no puedo dar la medicación para Chagas, ¿sí? O sea, una vez que la mamá está embarazada, si viene en su primer control de embarazo, es nulípara, o sea, nunca tuvo un bebé, viene y le hacemos el estudio y da Chagas positivo, lo único que sabemos y tenemos que tener muy en cuenta es que esa mamá, primero y principal, no puede hacer el tratamiento estando embarazada, y que apenas nazca el bebé hay que hacerle los estudios específicos para detectar si ese bebé ha adquirido la enfermedad dentro de la pancita de la mamá. Esos bebés se hace el estudio apenas nace y luego a los 9 y 10 meses, porque en el primer momento puede llegar a dar negativo y al año puede tener ya positivo y hacerle ahí el tratamiento. Apenas la mamá ya no debe de lactar, se inicia tratamiento para el Chagas y se da medicación para que no vuelva a embarazar durante el tratamiento, ¿sí? Porque la medicación antiparasitaria no está indicada durante la gestación. Luego tenemos las consecuencias intrauterinas qué puede pasar con ese bebé si yo tengo una mamá con Chagas. ¿Qué puede ser causas del Chaga en una mamá embarazada? Puede haber muerte embrionaria, puede haber abortos, mortinatos, prematurez, retardo de crecimiento, malformaciones, secuelas inflamatorias e infección activa y persistente. Y luego está el asintomático, ¿sí? Que ya las lesiones van a estar posteriores. Esto es cuando la mamá se enferma cuando está embarazada. Si ella ya tiene anticuerpos, o sea, yo me voy a dar cuenta que una mamá tiene anticuerpos, o sea, que ya está en una etapa crónica, porque haciendo el interrogatorio de la paciente, de la mamá, resulta que me entero de que la mamá de esa mamá, o sea, vendría a ser la abuela de ese bebé, era positiva para Chagas. O sea que no está la mamá en una etapa aguda. Esto de la muerte embrionaria es cuando la mamá embarazada está en la etapa aguda, ¿sí? Es lo que le puede pasar al bebé. Dentro de los hallazgos clínicos en congénitos de Chagas, bueno, el mayor porcentaje de pacientes va a ser asintomático, o sea, van a ser sin síntomas, pero pueden nacer con hepatomegalia, hepatitis, sepsis, meningoencefalitis, miocarditis y anemia hemolítica, ¿sí? Con eso puede llegar a nacer un niño con una mamá con Chagas. Acá están los diagnósticos por ahí erróneos o que hace dudar o mal hacer el diagnóstico, pero es importante tenerlo en cuenta porque los signos me pueden llevar a pensar que es este tipo de enfermedad y no lo es. Por ejemplo, se puede confundir un signo de Romaña con una picadura de insecto o una celulitis orbitaria, acordémonos que es en la cara, una trombosis de seno lateral, un quiste hiatídico de la órbita. Y el chagoma de inoculación, que no es un puntito nada más, sino que es un punto con un halo eritematoso a la vuelta, endurado, si yo lo palpo, está durito a la vuelta, y se puede confundir también con una erisipela, un absceso subcutáneo o un forúnculo, ¿sí? Y también da síndrome febril y hepatomegalia, que puede ser otro tipo de enfermedad, puede ser fiebre tifoidea, brucelosis, una septicemia, ¿sí? Y las erupciones cutáneas con un sarampión, que medio difícil de confundir, pero bueno, está en la bibliografía. Sabemos que el sarampión es generalizada, la erupción. Este no es así. El edema con una glomerulonefritis, porque justo edema en el ojito, la fiebre y vómito, y adenopatías cervicales, que puede ser también una adenitis cervical tuberculosa. Acordémonos que la tuberculosis también hace una adenitis y generalmente es unilateral, ¿sí? Que es como vendría a ser, nos puede llegar a hacer sospechar o un diagnóstico erróneo de Chagas, ¿sí? Dentro del esquema de diagnóstico y terapéutico de Chagas congénito.
Acá tenemos la mamá con serología reactiva, ¿sí? El recién nacido le hacemos el microhematocrito y si tiene parasitemia positiva, el pacientito está infectado y se realiza la iniciación del tratamiento. Doctora, ¿le puedo dar al recién nacido tratamiento? Sí, ¿sí? Se hace en nuestro hospital, apenas se sabe que el paciente dio positivo, se hacen los trámites y se recibe la medicación con la dosis exacta para ese recién nacido, ¿sí? Si la parasitemia es negativa, la serología hay que continuar en la vigilancia de esos chiquitos y volver a hacerle a partir de los 10 meses. ¿Por qué puede estar la parasitemia negativa? Porque la mamá puede tener una buena cantidad de anticuerpos y eso hace que ese niño no presente la parasitemia, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa entonces luego? A partir del niño de los 10 meses, a partir de acá, nos vamos para acá, si el niño a los 10 meses hago serología con las técnicas, porque sí o sí nos piden 2 técnicas, no con una sola, si tenemos serología no reactiva al año, ese chiquito no se contagió de esa mamá con serología reactiva. ¿Está bien? Entonces, ya no se le da el alta del seguimiento, no necesita tratamiento. Ahora, si ese niño a los 10 meses, después de haber dado negativo cuando recién nació, lo hacemos a los 10 meses o al año y nos da positiva o reactiva, ahí tenemos que iniciar tratamiento, ¿sí? Los criterios de laboratorio son en menores de 9 meses, se hace la prueba parasitológica positiva y es el microhematocrito. Y en los mayores de 10 meses ya hacemos las técnicas serológicas. Necesitamos mínimamente 2 para hacer el diagnóstico, ¿sí? 2 positivas de este tipo de técnicas nos da el diagnóstico de la enfermedad, con lo cual se hace la denuncia epidemiológica de la enfermedad y se solicita la medicación. Hay muchos mitos y verdades sobre el tratamiento. Uno de ellos es que la enfermedad de Chagas no se cura, eso es un mito. La otra es la enfermedad de Chagas sí tiene tratamiento y se puede curar en muchos de los casos o evitar la progresión de ello. Esa es una verdad. Los objetivos del tratamiento son curación de la infección, prevención de la mortalidad y evitar la transmisión congénita. Eso es lo más importante y sobre todo el bienestar individual y familiar. Otro mito, bueno, que los medicamentos son tóxicos y los medicamentos sí pueden tener reacciones adversas que lo que tenemos que acá entender es que primero y principal, no se da la medicación y se dice al paciente vuelva dentro de 2 meses. Se tiene que explicar bien, se tiene que saber bien cómo abordar al paciente para que ellos tengan el signo de alarmas para poder concurrir al médico en caso de que apareciera alguna reacción adversa, ¿sí? La mayoría de los casos de la enfermedad de Chagas puede ser diagnosticada y tratada en primer nivel de atención y no es necesario tener un especialista, eso es una verdad, ¿sí? Y 8 de cada 10, dice, de cada 8 de cada 10 casos se estima que pueden ser tratados directamente con un médico generalista, ¿sí? No hace falta de especialista. La indicación de tratamiento en la etapa aguda, que sería la vectorial, y la transplacentaria o por transfusión, que vimos que ahora ya no existe, y por trasplante de órgano u oral. Esto de transmisión o una etapa aguda por adquisición de la enfermedad de etapa oral está ahora muy en auge en Brasil, puesto que se hace una especie de, porque uno dice, ¿cómo puede ser que lo ingiera al parásito? Y bueno, resulta que se hacen una especie de bebidas que se hacen de molienda de caña y vegetales, y que ahí puede llegar a estar la vinchuca. Entonces, al aplastar el vector, los tripos mastigotes e ingresan por vía oral. Eso se ha dado más serio en Brasil. Y luego tenemos estadios crónicos tempranos,
la norma de salud pública hasta los 15 años, hoy sin límite de edad, se da en realidad el tratamiento hasta los 50 años mediante estudios previos, obviamente, y haciendo la notificación, y la medicación es totalmente gratuita. También se hace tratamiento en la reactivación en caso de inmunodeprimidos y en adultos sin manifestaciones clínicas. O sea, hacemos el tratamiento si yo hago el diagnóstico. Obviamente que si está con una etapa aguda y está con la clínica, tengo que hacer tratamiento. Pero si tengo un adulto sin manifestaciones clínicas, también tengo que hacer el tratamiento, ¿sí? Bueno, el tratamiento se hace con dos tipos de medicamentos, uno u el otro. El Nifurtimox, según las normas ministeriales, Nifurtimox de entre 60 y 90 días en 2 dosis diarias, acá hasta los 10 a 12 miligramos por kilo día, en pacientes hasta los 40 kilos. Bueno, ahí está todo escrito, bien bonito. Y el Vesnidazol por 60 días en 2 dosis diarias. El que menos nos ha dado, muchas veces el Vesnidazol nos ha dado efectos adversos y nos ha obligado, digamos, en suspender la medicación o hacer descansar al paciente o intentar con Nifurtimox, que es en que menos posibilidades de efectos adversos tenemos. Sabemos que el tratamiento se hace una sola vez en la vida y lo que hay que hacer primero es garantizar que ese paciente, en caso de que sea eh, que no tenga en su vivienda la posibilidad de volverse a contagiar de la enfermedad, ¿sí? O sea, que no haya vinchucas en su domicilio. Por eso es que para hacer el pedido de la medicación es algo fundamental que nos piden, es el estudio de la vivienda para ver si está libre de vinchucas, ¿sí? Los controles durante el tratamiento es un examen clínico en cada consulta, mínimo 3, acordémonos que son 60 días, 60 a 90 días, entonces por lo menos una vez al mes o a cada 15 días. En el inicio hacemos a los 15 días, acordémonos que estamos tomando una medicación antiparasitaria que puede afectarnos o modificarnos el hemograma, el hepatograma y la función renal. En los adolescentes y adultos debe realizarse una prueba para el diagnóstico de embarazo. Recordemos que no podemos tomar esta medicación si están embarazadas. Si está embarazada, sabemos que la tenemos que, por supuesto, tener bien visualizada para que cuando termine ese embarazo, aparte del estudio del bebé, hay que programar que esa mamita no vuelva a embarazarse y darle el tiempo a hacer el tratamiento por lo menos 2 o 3 meses, hasta un año, ¿sí? Y en niños que inician el tratamiento con en los niños que inician el tratamiento con microhematocrito, más debe repetirse a los 10 y 15 días. Se vuelve a hacer ese estudio, ¿sí? Los controles durante el tratamiento. Sabemos entonces que encontramos al parásito en los primeros meses y en la fase crónica ya lo encontramos solamente los anticuerpos. El criterio de la enfermedad, la serología convencional negativa post-tratamiento. Este hecho demuestra la ausencia del parásito y de los restos antigénicos en el hospedero. La persistencia de la serología convencional reactiva no es criterio para definir el fracaso terapéutico. Cuanto menor es la edad, más rápido se negativiza. Eso es así. El reconocimiento del parásito significa que ha fracasado el tratamiento, ¿sí? Si lo vuelvo a ver al parásito en un estudio de sangre del paciente, es porque fracasó el tratamiento, ¿sí? ¿Qué pasa con esto de si la serología sigue dando positiva a pesar de que el paciente ha hecho tratamiento? Eso hay que explicarle al paciente porque cuando ya es un paciente crónico, pongamos un ejemplo, un paciente de 35 años que viene a la consulta, recién se entera que tiene Chagas, iniciamos el tratamiento, pero no inmediatamente, ni al año, ni al 2 años, va a modificar muchas veces la serología. Y eso no significa que sea fracaso terapéutico, ¿sí? Lo que se busca con la medicación es que no, en estos pacientes que ya son crónicos de larga data, que no siga progresando la enfermedad,
¿sí? Bueno, dentro de los índices de curación, se curó el 87,2% de los 86 pacientes, ¿sí? Se curó el 98% de menores de 3 años y se curó el 100% de menores de 1 mes. O sea, que esto que me da a entender que mientras más rápido yo le haga el tratamiento en los recién nacidos que tienen eh, el positivo para Chagas, es que voy a tener mejor tasa de curación. Mientras más rápido hago el diagnóstico, mejor tasa de curación voy a tener. Para realizar un adecuado tratamiento etiológico es necesario garantizar la adherencia. Sabemos que no es que va a tomar hoy, mañana, pasado ya no. No debe tomar bebidas alcohólicas tampoco. Y venir a los controles y conocer bien el manejo de los efectos adversos, ¿sí? Las acciones para la enfermedad de Chagas es evitar nuevos casos, que son rociando las viviendas para eliminar los vectores, que son las vinchucas, modificación del domicilio y polidomicilio, acordémonos que hablábamos de las grietas o de los techos con paja, tratar de eliminar ese tipo de, porque eso va a ser un criadero, es donde puede la vinchuca estar habitando y ser una amenaza para la población. Y los controles de donantes de sangre y de órganos, eso sí se hace hoy por hoy, y el tratamiento de los que ya están infectados. Eso es importante para erradicar de alguna forma la enfermedad de Chagas. El Chagas en pediatría, hay que hacer la pesquisa del Chagas congénito, o en la serología de las embarazadas, y ya estar esperando, una vez que yo tengo una mamá que nos consulte y sabemos que es positiva, empezamos a buscar a todos los niñitos hacia atrás, todos los hijos que han tenido, y él nos importa, los chicos que ya tuvo esa mamá y los que van a venir, ¿está bien? Hacemos estudios entonces, hacemos el estudio de escolar ProSane, que se llama también. En algunas oportunidades se hacía a todos los chicos que iban a 4º grado, se hacía un estudio serológico, ya se dejó de hacer porque en muchos años dieron todos negativos. Entonces se dejó de hacer esto, pero lo que tratamos actualmente de hacer, que justamente ahora, agosto, se cada día del año se hace promoción de alguna enfermedad en sí y este mes de agosto es Chagas justamente, así que por ello es que me pareció muy bueno que se pueda dar esta charla para que tengamos en cuenta esta enfermedad que medio está olvidada o desatendida, ¿sí? Si bien ya no hacemos ese estudio en todos los chicos de 4º grado, todos los agostos, generalmente el último viernes de agosto, se hace promoción de la enfermedad, hacemos prevención y estudios, hacemos serología y la búsqueda de pacientes que esas mamás se acuerdan de que hablamos de que se hace un estudio de la mamá cuando la mamá es positiva y el recién nacido dio negativo y hay que volverlo a hacer al año. Eso es muy difícil en nuestra zona de volver a esa mamá a hacer ese estudio al año de ese bebé. Y eso es lo que se trata de hacer también en esta oportunidad de agosto que hacemos la prevención sobre Chagas. Hablamos de Chagas y vamos por un Chagas, por una Argentina sin Chagas. Y bueno, y durante la consulta habitual. Más todavía en las embarazadas, ¿no? El tratamiento para los niños, adolescentes, también para adultos, en las estructuras de atención primaria y en el resto de los niveles. Volvemos a repetir, la medicación es totalmente gratuita, se hace mediante una denuncia epidemiológica, se hace análisis rutinario para encontrar a las personas infectadas con el parásito en diferentes áreas, tanto rurales como urbanas. Bueno, ¿por qué debemos tratar a pacientes con Chagas? Se desconoce la enfermedad, su historia natural y el beneficio del tratamiento parasiticida. Temen a los efectos adversos, están acostumbrados a tener rápidas respuestas y no es así. No hay presión de la industria farmacéutica también y no está instalado el pensamiento de su detección. Eso es porque el equipo de salud como que no quiere tratar a los pacientes con Chagas, ¿sí?
Un gran porcentaje de niños, adolescentes y adultos con enfermedad de Chagas se cura si recibe tratamiento adecuado. La lucha para disminuir la carga que representa la enfermedad de Chagas en nuestra región no es un trabajo más en prevención por la salud, en la medida en que es trabajar por los más necesitados, los menos visibles, que se convierte en una lucha por la dignidad. Porque la enfermedad de Chagas, eh, si bien es más prevalente en los que menos tienen, ¿sí? Es una endemia americana ancestral. Es una enfermedad silenciosa o silenciada. ¿Algunas preguntas? Muchas gracias, doctora, por su charla. Acá creo que tenemos una pregunta en el chat. Cualquier participante que tenga preguntas, por favor, la puede dejar ahí, así se las voy haciendo a la doctora y ella las puede ir contestando. La pregunta que tenemos aquí dice, si una persona tiene Chagas, ¿qué valor tiene que tener en los resultados para hacer el tratamiento? Por ejemplo, mi madre es chagásica y tiene hipertensión, afecta el corazón, ¿verdad? Sí. Eso que he tratado de sacar lo más que se puede en cuanto a lo que es la clínica y creo que faltó un poco explicarles que los lugares diana, o sea, dónde va a afectar el parásito en sí, es en el corazón y una ¿qué le gusta al parásito? Tiene un tropismo con la musculatura lisa. Entonces, va a afectarme más corazón, intestino, ¿sí? En el corazón, porque yo siempre cuando yo tengo que hacer una denuncia de un paciente con esta enfermedad, con serología positiva, tengo que hacer estudios de su corazón con un electrocardiograma para ver si el parásito no ha afectado ya ese corazoncito. Si ese corazón ya está afectado, que yo me voy a dar cuenta con un electrocardiograma que me muestra, por ejemplo, una arritmia, me puede una FA, que es una fibrilación auricular, o un bloqueo de rama, que lo veo con el electrocardiograma, entonces eso me va a indicar que ya el parásito ha hecho su daño en el corazón. Entonces el tratamiento ya no es contra el parásito, sino el tratamiento es de apuntalamiento de ese corazón para la insuficiencia cardíaca. Ya no es con el remedito antiparasitario. Por ello es que pedimos placa de tórax para ver si no hay una cardiomegalia, que es lo que me puede hacer presumir que ya hay una patología cardíaca que viene posterior a el Chagas. Entonces, en respuesta a esa pregunta, primero y principal hay que saber cuántos años tiene la mamá, que si tiene más de 50 años, yo ahí le tengo que decir, tiene que hacerse, bueno, la radiografía de tórax, el electrocardiograma, hacer valorar eso con un cardiólogo, porque es lo que nos pide el ministerio. O sea, ahí sí, ya no es como que lo voy a hacer en un centro de salud. El cardiólogo me tiene que certificar que ese paciente no tiene una patología cardíaca que ya haya pasado, digamos, el tiempo de darle tratamiento antiparasitario. De Bien, todas maneras, esos remedios también los puedo conseguir, o sea, los puedo comprar. Yo no le puedo decir, mire señora, no, el Estado no le va a dar gratis la medicación y ellos van a decir, bueno, yo voy y lo compro. De todas maneras, uno tiene que explicarle todo esto al paciente y no es que porque ya no va a tomar el Vesnidazol ni el Nifurtimox es porque ya se va a morir de Chagas. Eso es otra cosa importante que tiene que quedar claro, que el hecho de tener una serología positiva para Chagas no significa que me voy a morir de Chagas. Me puedo morir de cualquier cosa, pero sí tengo que hacer mis controles, tanto cardiológico como digestivo. La otra parte del aparato digestivo que afecta y que me voy a dar cuenta y por ahí
de atrás para adelante me voy al diagnóstico, es el problema de la acalasia, porque afecta tanto el esófago como el intestino. En el intestino me hace lo que se llama megacolon, que es un agrandamiento del intestino grueso. Y en el esófago me produce lo que se llama acalasia, que es una dificultad para el normal paso del bolo alimenticio de la boca hacia el estómago. Entonces el paciente va a decir, algo se me ha quedado, algo tengo, y como que hace que le dificulta tragar, que llegue la comidita a su estómago. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta para hacerle. Con respecto a los pacientes, una vez que realizan el tratamiento, si se produce una reinfección por otra vez, digamos, por otra picadura, ¿en ese caso vuelve a hacer tratamiento con los antiparasitarios? Eh, nosotros no lo hacemos, hacemos el tratamiento una sola vez. Por Ah, bien, ello es que se le explica bien al paciente que o antes de iniciar el tratamiento, se le dice clarito que es una vez en la vida, que tiene que cuidar su ambiente o cambiar de ambiente para no volverse a contagiar. claro. Después otra pregunta dice, ¿cuáles son los síntomas cardíacos que manifiesta un paciente chagásico? Cuando ya tenemos una cardiopatía chagásica, es agitación, disnea se llama, disnea por falta de aire, sensación de falta de aire. El paciente camina una cuadra y se cansa, tiene que sentarse, siente palpitaciones. ¿Qué son palpitaciones? Normalmente nosotros no sentimos que nuestro corazón está latiendo, ¿sí? Ni tampoco sentimos que respiramos. No somos conscientes que estamos respirando. Cuando la respiración se hace consciente, o sea, yo tengo que pensar para entrar aire a mi pulmón, eso se llama disnea, ¿sí? Es sensación de falta de aire. Tengo que pensar en que tengo que meter el aire adentro, eso es disnea. Entonces puedo tener disnea, puedo tener palpitaciones, es cuando yo siento mi corazón, mi pecho que late, lo siento porque lo siente el paciente, ese es otro de los síntomas. Entonces, todo lo que significa a lo que se llama una insuficiencia cardíaca, eso es lo que va a tener el paciente. Disnea, o sea, falta de aire, cansancio cuando camina, palpitaciones, puede tener desmayos, todo eso, pero ya ahí estamos hablando de una cardiopatía. Ya cuando Avanzada. llegamos a una cardiopatía llegamos tarde, ¿no? Ya estamos re tarde, pero bueno, eso no significa que tampoco voy a decir, bueno, no voy a hacer nada. Tengo que concurrir al médico para que me dé toda la medicación necesaria para que esa insuficiencia cardíaca me permita vivir un poco más, con mejor calidad de vida, y tengo que darle mucho más medicamento, no solamente para el corazón, sino también para evitar que lo que hace el Chagas en realidad, para lo que te lleva a una insuficiencia cardíaca es el agrandamiento de la cavidad. Al agrandarse la cavidad me permite, hace lo que se llama fibrilación auricular. El corazón está agrandado, la fibrilación hace que no haya una eyección normal de ese corazón, entonces hace una rémora sanguínea dentro del corazón y puede hacer coágulos dentro del corazón. Esos hacen, cuando logra el corazón contraerse, vehiculiza ese coágulo y puede hacer inclusive un ACV, ¿sí? No Claro, solamente va a morir de un problema cardíaco, sino que puede debutar con un ACV. claro. Acá otra pregunta dice, ¿por qué no puede repetir el tratamiento si se da una reinfección? Y bueno, no sé, nosotros eh, por normativa tenemos que no se repite. Bien. Dice, ¿un paciente chagásico con cardiopatía no puede recibir tratamiento contra el parásito? Y no, porque para que llegue a ser una afectación del corazón, ya el parásito ya no existe. Ya el parásito ingresó a ese músculo liso que es del corazón y ya lo afectó. O sea, él no está contagiando, ¿se entiende? No Claro, está circulando el parásito ya entró a esa célula del corazón, a las células del miocardio y ya lo afectó, o sea, ya lo lastimó, ya no. ¿Para qué voy a tomar una medicación si no tengo un lugar donde ese medicamento va a hacer algo? ¿Se entiende? bien, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta.
pueden dejarla aquí por el chat o bueno, si quieren, también podemos transmitírsela después a la doctora en caso de que alguien en el transcurso de las horas, cuando decanta la información, por ahí se le ocurre alguna duda, se la Bueno, transmitimos a la doctora y bueno, desde ya muchísimas gracias por habernos brindado esta charla. La verdad que fue muy productiva, nos pudimos sacar, creo yo, bastantes dudas que por ahí van surgiendo a lo largo del ejercicio profesional. Así que bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, y le agradecemos a todos los que están escuchando la charla y se quedaron hasta el final. bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Igualmente. Chao, chao.